Mi hija señaló una foto de mi graduación de secundaria y preguntó, ¿quién es el chico más guapo de ahí? Pausé por unos segundos. Era alguien a quien mamá le gustó por muchos años. ¿Por qué no se casaron? Porque él siempre prefería chicas más bonitas que yo. El año en que todo se volvió más desesperado, decidí casarme, esperando que él se arrepintiera. Solo después entendí que yo también podía enamorarme de alguien más. Capítulo 01. El día que ayudaba al profesor a calificar exámenes en la oficina, mi mente iba a 1000 por hora. Estoy perdida. Eric ya debe haberse ido. Todo el semestre. Lo había seguido en secreto, fingiendo que volvíamos juntos a casa. Me decía a mí misma que el día en que no pudiera seguirle el paso, dejaría de gustarme. Cuando bajé al pasillo, todos los estudiantes que limpiaban ya se habían ido. Decepcionada, regresé al aula, solo para encontrar a Eric allí, sentado en mi asiento, hojeando un libro al azar. Le pregunté, ¿por qué no te has ido? Hasta ese momento, apenas habíamos intercambiado 3 frases. Esperándote, tonta, respondió. Pensé que quizá le gustaba un poco. Solía llegar tarde a clase, trayendo desayuno, un bollo al vapor y leche de soya, justo antes de que llegara el profesor, y lo dejaba en mi escritorio. Después del partido de baloncesto escolar, se abrió paso entre la multitud solo para preguntarme, Lisa, ¿a quién estabas mirando? Solía colarse el teléfono a la escuela y me pasaba un auricular durante el estudio nocturno para compartir el último álbum de mi artista favorito. Pero luego, después de un verano, de repente empezó a distanciarse de mí, hasta que un día, en clase de deportes, lo vi por casualidad, solo con una nueva y bonita alumna de intercambio en un aula vacía. Alguien podría vernos, dijo ella. ¿No quieres? Él respondió, con su voz jugando como siempre. La estudiante de intercambio le empujó juguetonamente. Eric, eres tan fastidioso. La gente murmuraba. ¿Eric ya cambió de chica? ¿Tan rápido? Solo mírala, es hermosa. Y Lisa es tan fea y común. Todos los hombres quieren chicas lindas. Cuando fue hora de elegir universidad, Eric obtuvo admisión temprana en la mejor universidad del norte, mientras que yo elegí una escuela de magisterio en el lejano sur, lo más lejos posible de él. Después de graduarnos, tomamos caminos separados. Ni siquiera lo agregué en WeChat. En el día más caluroso de mi segundo año de universidad, después de terminar las clases, estaba encerrada en mi dormitorio viendo una serie. Mi compañera de cuarto, que acababa de regresar de una cita, entró emocionada exclamando, «Dios mío, ¿lo viste? Hay un chico súper guapo parado abajo, y nadie sabe a quién está esperando». ¿De nuestro departamento?, preguntó alguien. No, nunca lo había visto. Todas se amontonaron en la ventana, llevándome para que mirara también. Me asomé y vi a Eric rodeado de miradas curiosas. Tenía las manos en los bolsillos y miraba hacia arriba, sonriéndome. Lo llevé a recorrer nuestra universidad y el mercado nocturno, solo como un compañero de secundaria común. ¿Cuándo te vas? Pasamos por el paso subterráneo, entre los que jugaban con patines y los que cantaban abrazando guitarras. El ruido casi ahogaba mi voz, pero él aún así escuchó. El avión sale de madrugada. ¿Tan apurado? Sí, tengo clase a las 8 de la mañana. Yo caminaba delante, y él me seguía. Pasamos junto a unos compañeros de mi facultad que me saludaron. Al subir las escaleras, bajo la luz del farol, Eric tomó mi mano. Me giré y, con su dedo anular rozando el mío, me preguntó, «Lisa, ¿es que no me extrañas?» Él siempre era así. Cuando estaba a punto de rendirme, apareció de repente. Durante el primer semestre de mi tercer año de universidad, Eric y yo hablamos todos los días, a pesar de los 2000 kilómetros de distancia. Él decía que la lavadora de su dormitorio se había roto, y que tenía que hacer fila por mucho tiempo para calentar agua. Yo le decía que tenía muchas clases hoy, que tendría que llamarlo más tarde. Respondió con una sonrisa en la voz. No es como si no hubiera esperado antes. Esperaba a que terminara la clase, observando el reloj en la pared. «Lisa, ¿vas al comedor?» «No, ustedes vayan», dije abrazando mis libros mientras salía. «Yo voy primero al dormitorio». Me abrí paso entre la multitud, bajando las escaleras con dificultad. En mi mente solo estaba una cara, Lisa, hasta que una voz dulce llamó mi nombre. Allí, en la entrada del edificio 3, entre la multitud, estaba la persona en la que no podía dejar de pensar. Esa persona, el Eric que me había dicho que esperaría mi llamada. En el último año, lo que gastó en boletos de avión para verme podría haber cubierto mi matrícula durante 4 años. Todos pensaban que yo tenía un novio guapo, rico y despilfarrador, que además era increíblemente pegajoso. A veces también me preguntaba si cuando Eric amaba a alguien, lo hacía sin medida ni límite. Una tarde, al final de mi tercer año,
Corrí bajo la lluvia de vuelta al dormitorio tras los exámenes, con los auriculares puestos mientras hablaba con él por el pasillo. Abajo, en la entrada del dormitorio, estaban las parejas despidiéndose con dificultad. En mi oído, Eric decía que tenía algo que contarme. Lisa, me gusta alguien. Dijo que, como yo era su mejor amiga, era la primera en saberlo. Me mostró una foto de la chica. Era muy bonita. Era del tipo que siempre le gustaba, una chica que parecía tener un poco de ascendencia extranjera. Eric, los amigos no se toman de la mano. Lo bloqueé, y corté todo contacto. Él tampoco volvió a buscarme. Parecía que mi partida no lo entristecía en absoluto, ni un poco. Empecé a obsesionarme con mi apariencia, como una especie de venganza, blanquearme la piel, maquillarme, hacer todo lo posible por verme más bonita. Comencé a perder la noción de si lo hacía para que se arrepintiera, o si era por lo que aquellos chicos en la secundaria dijeron. Esa Lisa es tan fea y común, así como tampoco podía distinguir, después de tantos años, ¿realmente me gustaba él? ¿O era porque nunca era yo la elegida? Más tarde, si me lo encontré en una reunión de exalumnos. No fue el momento dramático que imaginé. Él se comportó con mucha calma. No hablamos, ni tampoco cruzamos miradas. Solo cuando me fui temprano, al llegar al rellano de la escalera, un antiguo compañero de clase me detuvo. Quiso agregarme en WeChat. ¿Te llevo a casa?, preguntó, dirigiéndose a su coche. Rechacé amablemente. Era un frío invierno. Llevaba una falda corta y botas blancas, el viento alborotando mi cabello. Después de que él se fue, saqué una bufanda de mi bolso y me giré. Eric estaba parado en los escalones, mirándome. Miró por un largo rato. No lo agregues. Su voz era baja. No es buena persona. Decían que las relaciones de Eric nunca duraban, pero yo era una excepción. No era una amiga, ni tampoco una amante. Aún así, estuve a su lado por muchos años, enredada y confundida. Él ocupó toda mi juventud ingenua, y cuando desperté, me di cuenta de que estaba en la edad en la que todos te apuran para casarte, pero él no era el que se casaría conmigo. Eric había escuchado los mensajes de mi madre, instándome a casarme. También sabía que me estaban organizando citas a ciegas, pero no le importaba. Él hundía su cabeza en mi cuello, inhalando el aroma de mi cabello, y casualmente decía, me casaré contigo. ¿Me amas?, le pregunté. Él se detuvo. Somos una buena pareja. Lo miré sin moverme. Nos conocemos desde hace tanto. Sabemos todo el uno del otro. Sonrió. Si no encontramos a nadie que nos guste para cuando tengamos 35, nos casamos. No dije nada. ¿Estás enojada?, intentó consolarme. ¿No me has querido durante tantos años? ¿No es esto lo que querías? Así que lo sabía todo el tiempo. Solo me pareció absurdo. Él creía que mientras me llamara, siempre volvería a su lado. Así como yo creía que si un corazón roto decía que había que seguir adelante, realmente lo haría. Entonces, al día siguiente de que finalmente decidió que quería asentarse y casarse conmigo, después de todos estos años, me di la vuelta en silencio y me alejé. Saqué la visa de estudios que había tenido por un tiempo y me fui del país. Capítulo 02. 6 años después, en un club privado, cuando salí del baño, alguien me reconoció en el pasillo bordeado de árboles de acacia. Lisa. Me di la vuelta y vi a un grupo de compañeros conocidos. Y allí, en medio de la multitud, estaba Eric. Su mirada era más profunda, su agudeza aún más difícil de ocultar. Me miraba en silencio. Después de que me fui, él no se volvió loco buscándome, ni se abandonó al alcohol. En cambio, comenzó su propio negocio y tuvo éxito. Y la empresa está a punto de cotizar en bolsa. ¿De verdad regresaste? Escuché que tu familia se declaró en bancarrota. Me preguntaron, ¿cómo es que estás aquí? ¿Puedes permitirte este lugar? Supongo que no te has casado aún. No habrás vuelto para reconciliarte con Eric, ¿verdad? Alguien bromeó. La mujer al lado de Eric escuchó eso y le agarró la muñeca con fuerza, mirándome con hostilidad. No muy lejos. Mi hija vino corriendo y abrazó mi pierna. Mami. Todos se quedaron mirándola, boquiabiertos. Se parecía bastante a Eric. ¿Ya tienes una hija?, alguien reaccionó, mirando instintivamente a Eric. ¿Cómo? ¿Cómo se parece tanto a ti? Mi hija parpadeó, mirando hacia su cara. Oh, mami, es el guapo hermano de la foto. La cargué, lista para irme, pero Eric me agarró la mano. ¿Es mía?, preguntó. Estaba a punto de responder. Detrás de nosotros, un grupo de invitados importantes se acercó. El club privado pertenecía a la familia de Eric, y entre los invitados de esta noche estaba el nuevo jefe de la familia, el hermano mayor de Eric, Ryan. Pasó a nuestro lado, rodeado de otros. Papá,
Mi hija lo llamó con voz clara. El grupo se detuvo. Ella extendió los brazos y llamó nuevamente. En voz alta, papá, abrázame. Ryan escuchó el llamado, miró en nuestra dirección y se detuvo. Antes de regresar al país, estábamos en plena Guerra Fría. Él no sabía que había traído a nuestra hija de vuelta. No escuché que se hubiera casado. Si no pudo con Eric, menos con su hermano. Absolutamente imposible. La mujer junto a Eric se burló. Pequeña, no llames así a cualquiera. No intentes crear vínculos falsos. Me señaló, ansiosa por mostrarse frente a todos. ¿Cómo la educas? Aunque solo tenía 5 años, mi hija entendió. Sus pequeñas manos apretaron mi ropa con fuerza. Sofía. Ryan la llamó por su apodo. Era alto y la tomó de mis brazos sin esfuerzo. Con una mano. Espérame en el coche, me dijo. No miró a Eric en ningún momento. Asentí, siguiendo a su asistente, dejando atrás a un grupo de personas, atónitas y sin saber qué decir. Felicidades, Eric, por tener una sobrina. Alguien intentó aligerar el ambiente, intentando halagar a Eric. Es normal que una sobrina se parezca a su tío. Muy bien, muy bien. Cuanto más hablaban, más oscuro se volvía el rostro de Eric. Sin embargo, la mujer a su lado seguía consolando. Ese tipo de mujeres las he visto muchas veces. No te ama de verdad. Solo quiere casarse con una familia rica. Cuando no le funciona a ti, se fue con tu hermano. La mirada de Eric se endureció, y agarró la barbilla de la mujer. Solo porque tuvo un hijo cree que puede casarse. Está soñando. Sonrió ligeramente. Tú no tienes lo que se necesita. Y ella tampoco. Capítulo 03. El Señor me envió a buscarte. En la entrada, el coche se detuvo frente a mí. Abrí la puerta y me subí al asiento trasero. Había alguien en el asiento trasero. Pensé que era Ryan. Así que hablé con la misma actitud juguetona de siempre. No te enojes. Pero entonces noté que, sentado en la penumbra, era Eric, que apoyó la cabeza en su mano. ¿La manera en que me engatusaste antes es la misma con la que engatusas a mi hermano ahora? No respondí. Me giré, tratando de salir, pero la puerta estaba cerrada. Bájate, le dijo al conductor. Abre la puerta, dije fríamente. O llamaré a la policía. Él rió suavemente. Solo quiero hablar. Tranquila, no me interesan las cosas que ya han tocado otros. Saqué mi teléfono para llamar a Ryan, pero Eric fue rápido, me agarró la muñeca y terminó la llamada. Entonces, ¿qué eres para él? Soltó mi mano. ¿Amante? ¿A largo o corto plazo? Una marca roja comenzó a formarse alrededor de mi muñeca. En aquel entonces, dije que nos casáramos, y no quisiste. Simplemente te fuiste. La voz de Eric permaneció tranquila. ¿Y ahora te has dado la vuelta y has tenido un hijo sin ningún estatus? ¿Qué te dio? Bolsos, joyas, una casa o dinero. Lisa, cuando estabas conmigo, nunca pediste nada. Lo miré y pregunté, ¿cuándo estuvimos juntos? Pensándolo bien, ni siquiera llegué a ser una opción de reserva. Eric, lo quiero. Fui muy honesta. Lo quiero de verdad, más de lo que te quise a ti. Por un momento, vi el dolor reflejado en sus ojos. Lo hago por tu bien, dijo. Somos amigos. Solo quiero darte un consejo ya que parece que no eres feliz. Eric giró ligeramente la cabeza. Ryan no es una buena persona. Él es maravilloso. Lo dije sin dudar. Eric se rió con rabia, sin poder evitar que su tono se volviera algo agitado. No es necesario hacer esto solo para molestarme. Me miró, como si pensara que podía ver a través de mí. Podrías encontrar a alguien más adecuado para ti. Habló lentamente. Si no puedes encontrar a nadie, puedo presentarte a alguien. Lo miré. Estoy casada con tu hermano. Soy su esposa, tu cuñada. Me miró y se rió sin razón. ¿Cuántos años tienes? ¿No sabes cuál es tu valor? ¿De verdad crees que él se casará contigo? Lo dijo con ligereza, casi alegremente. Para ser franco, si yo no te quise, ¿por qué él te elegiría? Le di una bofetada que lo dejó atónito. Levantó una mano para limpiarse la comisura de los labios. Luego sonrió aún más ampliamente. Considéralo una deuda que tenía contigo, dijo. Ahora estamos a mano. El coche se desbloqueó. Sin dudarlo un segundo, me giré y salí. Lisa bajó la ventana y se asomó. El viento agitaba su cabello corto. Todavía tenía el aspecto del chico despreocupado de nuestra adolescencia, mimado por las chicas que lo perseguían. Puedes engañar a otros, pero no te engañes a ti misma. No vale la pena. Ya no eres joven. Es hora de enfrentar la realidad. Capítulo 04. Realidad. No tenía dinero. Mi apariencia era común. Y no era joven. No tenía ninguna ventaja en el mercado matrimonial. Todos los amigos de Eric decían que el hecho de poder apoyarme en él me hacía increíblemente afortunada.
cuando gasté todos mis ahorros para estudiar en el extranjero. Pensé que sería difícil olvidarlo, pero en realidad, cuando estás desesperadamente sin dinero, lo único en lo que puedes pensar es en ganar dinero. Durante mi pasantía, a veces, al deslizar en las redes, veía que alguien publicaba una foto de Eric. Tenía una nueva novia otra vez. Estuvo bastante tiempo. Todos decían que finalmente lo había domado. Haber amado a alguien con todo el corazón. Al final, se convirtió en una broma. Después de eso, ya no tuve energía para amar a nadie más, y creí que nunca volvería a ser amada. Pero, ¿por qué él pudo seguir adelante tan fácilmente? ¿Por qué solo yo fui la que salió herida? Durante el invierno de mis estudios de posgrado, vi una cara en la pared de honor de los exalumnos que se parecía mucho a la de Eric. Sus rasgos eran profundos, con una estructura ósea destacada y una actitud aún más fría. Atrapado en una foto espontánea, parecía impaciente, con una elegancia natural difícil de definir, como Eric, pero también distinto. Él donó un edificio a la escuela. El asistente del instructor notó que lo miraba durante un largo rato y sonrió, diciendo, en su momento, ninguna de las personas que lo persiguieron tuvo éxito. ¿Cómo se llama?, pregunté. Ryan, el medio hermano de Eric, al que más detestaba. Su padre hizo fortuna gracias a su suegro y luego fue infiel. Se casó con la madre de Eric después. Si yo lo quiero, él tiene que dármelo. Eric me había llevado una vez a la villa de vacaciones de su familia. Fue la primera vez que mencionó a Ryan. Ryan tenía un perro viejo, casi de 10 años, que había estado con él durante años. Dije que lo quería, y mi papá me lo dio. Ryan no quiso soltarlo, así que mi papá lo golpeó. Señaló una abolladura en el marco de la puerta. Lo golpeó tan fuerte que su cabeza lo chocó. Su cara estaba cubierta de sangre, pero aún así sostuvo al perro y no lo soltó. ¿Qué pasó después?, le pregunté. Por supuesto, terminó conmigo, pero en realidad no me importaba mucho, dijo aburrido. Cuando Ryan regresó después de una semana en el hospital, descubrió que había dado al perro. Mostré una expresión de simpatía. ¿Te da pena? No es alguien con quien deberías meterte. Eric giró mi rostro hacia él, impidiéndome pensar más. Siempre odiaba que prestara atención a otros hombres, especialmente si se trataba de Ryan. Así que, al principio, me acerqué a Ryan intencionalmente. Ese día en la reunión de exalumnos fue al final de la temporada de lluvias. Mi tacón alto se rompió, y estaba de pie con un vestido, sin ningún lugar donde refugiarme de la lluvia. Su coche de lujo pasó justo por allí. Pidió al conductor que me diera un paraguas, y yo pregunté si podía subir y si me podía dar un aventón. Me llevó hasta su hotel. No tenía mucha experiencia. Sentada en su regazo, luché durante mucho tiempo intentando desabotonar su camisa, torpemente. Finalmente, él no pudo más. Apartó mis manos y soltó una risa baja. ¿Qué quieres? Sabía quién era. El profesor me admiraba y me había recomendado a él unas semanas antes, así que tuvo la paciencia de verme actuar durante todo el camino. Sé que odias a tu hermano. Lo miré. Yo también. Era inteligente. Probablemente adivinó que Eric y yo habíamos tenido algo en el pasado. Quiero que se arrepienta. Le conté mi plan. Quiero que vea lo cercanos que estamos y que comience a llorar, rogándome que vuelva con él. Quiero demostrar que puedo vivir 10.000 veces mejor que él. Y luego, su mirada se volvió distante. ¿Lo perdonas y empiezas de nuevo? No, no sabía lo que quería. Sentía como si estuviera atrapada en un círculo vicioso, tratando desesperadamente de demostrar algo. Pero en el fondo, sabía que Eric no me amaba. Así que, sin importar a quién amara, a él no le importaría. Recogí mi ropa, me levanté y le dije a Ryan, lo siento. Odiaba ser así. Bajo la señal de la parada de autobús, el paisaje nocturno de la ciudad en tonos azules se extendía ante mí. Esperé 10 minutos. Entonces me di cuenta de que los autobuses habían dejado de circular debido a una huelga. El coche de Ryan se detuvo frente a mí. Él no vino. Fue solo un gesto de cortesía hacer que el conductor me llevara a casa. Antes de bajar, el conductor me llamó. El señor Ryan quería que le dijera algo. Eric es un desgraciado. Usted es increíble. No pierda su tiempo con alguien que no lo merece. Pensé que Ryan era realmente gentil, pero personas de dos mundos diferentes no tendrían ninguna conexión futura. Al menos, eso es lo que realmente creí en ese momento. Capítulo 05. Víspera de Año Nuevo. Para ganar suficiente dinero para un billete de avión a casa, fui con mi compañera de cuarto a un centro de esquí en las montañas nevadas. ¿Sabes por qué quería que vinieras? Mi compañera se aferró a mi brazo. Quiero conquistar a un senior, y su familia es súper rica. Tenerte aquí me hace ver mejor. El senior parecía muy cálido con ella. Siempre pensé que las amigas de chicas bonitas también eran bonitas. Resulta que no siempre es así.
Él intentó relajar el ambiente bromeando sobre mí. No lo tomes a mal. Solo soy directo, dijo, intercambiando una mirada divertida con mi compañera de cuarto antes de dirigirse a mí. No eres tan atractiva para los hombres como ella. ¿Tienes novio siquiera? No lo tiene. Mi compañera respondió rápidamente. Los dos se rieron y bromeando mientras caminaban hacia la pista de esquí privada. Wow, señor, ¿es esto de tu familia? El cielo era de un suave rosa y azul, con una luna apacible colgando justo arriba. En la interminable nieve blanca, vi el coche de Ryan. Mi papá gestiona este lugar para el dueño. Señaló hacia el coche en la distancia. ¿Ves eso? ¿Sabes quién es? Mi compañera de cuarto negó con la cabeza. El señor susurró un nombre en su oído, y ella se tapó la boca, asombrada. ¿Podemos ir a saludarlo? No es alguien a quien puedas acercarte así como así. Mientras subíamos hasta la mitad de la montaña, el señor de repente se golpeó la frente. Lo olvidé. La pista avanzada va a cerrar pronto por el mal tiempo. Mi compañera no quería aceptarlo e insistió en subir. Vine aquí solo para tomar fotos para mis redes sociales. No podemos irnos con las manos vacías. Está bien. Vamos a echar un vistazo rápido. Él la llevó, y como yo no quería subir, dejaron su equipo conmigo, pidiéndome que esperara hasta que bajaran. Esperé casi una hora, cargando sus cosas. Pensé en bajar primero, pero a medio camino, encontré una avalancha. Más tarde me enteré de que cuando llegaron a la pista avanzada y vieron que el clima estaba cambiando, tomaron el teleférico para bajar, olvidándose de mí por completo. Cuando la fuerte nevada cubrió todo, mi vista se volvió blanca. Pensé que iba a morir. Nunca imaginé que moriría sola en el extranjero así. Pensé en mi papá. Cuando era pequeña, solía llevarme a esquiar, pero se había ido hacía tantos años ya. Luego pensé en mi mamá. Después de que se volvió a casar, tuvo a su propio hijo, y tenía miedo de que su esposo y su hijo no estuvieran contentos. Así que me dijo que no fuera a su casa la próxima vez. Y luego, pensé en Eric. Pensé que si intentaba hacer lo mejor para él me trataría un poco mejor. Al final, me di cuenta, no había nadie. Quizá morir sola no era tan malo, al menos el atardecer de hoy era hermoso. Lisa, mientras entraba y salía de la conciencia, escuché a alguien llamando mi nombre una y otra vez. Quería responder, pero no podía emitir ningún sonido. Usé todas mis fuerzas para tirar de la campanilla que estaba en mi mochila. Lisa, un par de manos me sacaron de la nieve. Todo está bien ahora, cariño, dijo. Aférrate a mí, apoyada en su espalda. Me envolvió con su chaqueta de esquí, tan cálido, salvada del borde de la muerte. No podía decir si era un sueño o la realidad. Todo lo que sentía era un miedo interminable, lágrimas cayendo y aterrizando en la parte posterior de su cuello. Él se detuvo y me preguntó, ¿todavía tienes miedo? Lo reconocí, era Ryan. El Ryan al que solo había visto una vez antes, el que era de un mundo completamente diferente al mío. Murmuré en voz baja. No quiero que Eric se arrepienta de dejarme. Solo que no entiendo por qué es tan difícil amar a alguien. Tengo miedo. Tengo miedo de que nadie me ame en toda mi vida. Silencio. Estaba tan tranquilo que casi me dormí de nuevo. Él me recostó con cuidado. Cariño, no duermas. El sonido del helicóptero se acercaba. Me apoyé en su pecho. Respiraba con dificultad, con el vaho escapando de sus labios mientras se quitaba las gafas con una mano para mirarme. ¡Qué ojos tan hermosos! Ojos que podían hechizar a una persona. Dijo, Lisa, ven y ámame. Capítulo 06. Desperté después de 2 días de fiebre. En su villa, el lago congelado estaba tranquilo, bañado en la luz azulada de la luna. Él tosió un par de veces, y cuando extendió la mano para tocar mi frente, me encontró despierta, mirándolo. ¿Todavía te sientes mal?, preguntó. Negué con la cabeza. Dijo que una vez me sintiera mejor, un jet privado me llevaría de vuelta a la escuela. ¿Y tú?, pregunté. Tengo que irme, dijo. Ya llevo media hora de retraso. Lo agarré de la mano. Él me miró hacia abajo. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó. Lo sé. Él me dejó hacer lo que quisiera. Cuando ya no podía aguantar más la respiración y empecé a deslizarme, él me sostuvo. Ryan giró la cabeza, riendo suavemente. ¿Por qué todavía no lo has aprendido? Había olvidado que las personas que son extremadamente disciplinadas también son extremas en sus indulgencias. Cuando desatan sus emociones y deseos, es sin límites. Ryan era realmente travieso. Hizo todo. Y cuando estaba en mi punto más débil, aún preguntó, ¿estoy siendo demasiado duro? Fingí empujarlo. Él se rió y tomó mi mano. Aquella madrugada, después de días de nieve, finalmente se detuvo, tan naturalmente como si me estuviera pidiendo desayunar. Dijo, casémonos. Me incorporé de un salto,
No tienes que asumir la responsabilidad por mí. Agitaba las manos. Quiero decir, esto es algo consensuado entre nosotros. Tienes que asumir la responsabilidad por mí. Su cabello negro se veía especialmente suave bajo la luz del día. Fue mi primera vez. Me llevó a conocer a su madre. Cuando el coche pasó por los edificios centenarios del centro de la ciudad, señalé por la ventana. Siempre he tenido curiosidad. ¿Qué tipo de personas viven allí? Me tomó de la mano. Hoy lo verás. Su madre fue muy amable. Me regaló muchas cosas. Espera un segundo, dije, sosteniendo un brazalete de jade, abrumada mientras salíamos de la casa. Si rompemos, ¿tengo que devolver esto? No necesitas devolverlo. Él suspiró, empujando mi cabeza ligeramente. Abrió la puerta del coche y me metió dentro. La boda fue grandiosa. Al ver todos esos ceros adicionales en mi cuenta bancaria, todavía no podía comprender del todo que me había convertido en la esposa de Ryan. Cuando mi compañera de cuarto se enteró de que me casé, no lo creyó. Después de muchas averiguaciones y confirmar que era cierto, me bloqueó. El señor, por otro lado, me llamó, diciendo muchas cosas halagadoras. Debido a que llevó a personas no autorizadas a la pista, su familia perdió el privilegio de gestionar la estación de esquí. Para ser honesto, se quejó un poco. Tú también tuviste parte de la culpa en lo que pasó entonces. No lo tomes a mal. Le ofrecí una sugerencia sincera. Ya que sabes también lo que les gusta a los hombres, ¿por qué no buscar un trabajo donde puedas usar esa habilidad? Él se quedó sin palabras durante un rato antes de colgar el teléfono. Descubrí que estaba embarazada en el tercer mes de nuestro matrimonio. Estaba ocupada con la graduación, ocupada con mis prácticas. Antes de salir del trabajo, no olvidé pasar una vez más por el baño. Estaba sangrando. Sin pensarlo demasiado, tomé mi bicicleta y fui al hospital yo sola. Después de que me sacaron más de 10 viales de sangre, me sentía mareada. El doctor dijo que necesitaba ser ingresada para conservar el embarazo. ¿Tiene algún familiar aquí? Solo entonces recordé, tenía a Ryan. Él se apresuró a venir desde la costa oeste en un vuelo nocturno, aún cargando su abrigo. Sonreí tontamente y le saludé. ¿Por qué sonríes así? Su voz era suave, pero su expresión mostraba algo de enojo. Verte me hace feliz, dije. Solo esa frase y su enojo se desvaneció. Ryan suspiró. Se puso en cuclillas frente a mí y apoyó su cabeza en mi rodilla, recuperando el aliento. Dijo, apóyate en mí un poco también, ¿quieres? Acaricié su cabello, corto y áspero, suave, con la humedad de principios de primavera. Capítulo 07. En el 5º año después de dar a luz a Sofía, en un banquete, Ryan estaba junto a la barandilla del 2º piso, mirando hacia la piscina infinita de abajo. Al lado de la piscina, la gente estaba chismorreando sobre cosas del país. Hubo una mujer que quiso a Eric por casi 10 años, desesperadamente devota. Después de todo ese enredo, se fue sin pedir nada. Ryan se detuvo, la mano congelada mientras vertía el whisky. Alguien preguntó, ¿y Eric no reaccionó? La persona que hablaba sonrió. Tiró todas sus cosas al día siguiente. ¿Tan despiadado? Eso es lo que todos dicen, pero, ¿adivina qué? La persona levantó una ceja y continuó. Él fue y recogió todo de vuelta en medio de la noche. Encontró un cuarto especial para guardarlo todo. Y todavía vive en el mismo apartamento que ella rentaba antes de irse al extranjero. Nadie respondió después de eso. ¿Lo creen? Dijo la persona. Si ella regresa, Eric se enamorará de ella al instante. Abajo, la conversación pasó a otro tema. Sofía abrazó su juguete y vino a buscar a Ryan. Papá, él se detuvo. Se dio la vuelta para recogerla y me vio. Esa noche, Ryan me preguntó, si no fuera su hermano, ¿habrías venido a buscarme ese día en el evento de exalumnos? Decir que sí sería mentir. Hablé honestamente, pero las cosas son diferentes ahora. ¿Por la niña? Preguntó. Porque eres maravilloso, y poco a poco me enamoré de ti. Se levantó, acariciando suavemente mi cabeza, tan tierno, como si nunca se enojara conmigo. Está bien, dijo. No necesitas forzarte a decir que me amas. Esa fue nuestra primera confrontación emocional directa. Le importaba profundamente. No tenía forma de explicarlo. ¿Te vas a ir? Me apoyé en la puerta y le pregunté, habiendo soportado el maltrato silencioso durante tantos años. Instintivamente temía el conflicto. Miedo de que si se enojaba, nunca volvería. No, él pasó a mi lado, cerrando la puerta detrás de él. Levantó mi cabello. ¿Cómo era esa palabra? ¿Cariño? Me miró, haciendo una pausa. Odio hecho. Suplicar era inútil. Lo que no podía soportar. Eso era lo que pasaba. Incapaz de soportar la fuerza, golpeé el cabecero. Él extendió la mano para amortiguar el golpe, susurrando, lo siento.
¿Te hice daño? Negué con la cabeza, luego asentí. Espera. Levanté la mano. Quiero un poco de agua. Quédate sedienta. Me agarró del tobillo y me volteó. No pude decir una palabra más, solo los ecos rotos, tratando de contenerse, desbordándose. Una noche de verano en el Mediterráneo. Al amanecer, las estrellas y la luna se sumergieron en el tranquilo y brillante mar. Él giró la cabeza, apoyándose junto a la cortina blanca, fumando un cigarrillo. Varias marcas claras de rasguños en su espalda. Nunca lo había visto fumar antes. Normalmente, tenía un excelente autocontrol. Al notar que estaba despierta, se levantó y me trajo agua. Lisa, lo miré. Él se inclinó, besándome con ternura, tan suavemente. Dijo, si vuelves a verlo, te encerraré. Tuvimos una guerra fría durante 3 días. Él regresó a casa para una reunión. Yo recogí a Sofía. Vamos a recoger a papá y llevarlo a casa. Capítulo 08. Bajando del coche de Eric, me quedé en la esquina un momento y llamé a Ryan. 10 minutos después, él vino a recogerme. ¿Dónde está Sofía? Me subí al asiento del pasajero. Está dormida. La llevé a casa. Él giró el volante, las luces deslizándose por su perfil. ¿A dónde vamos? Lo miré con expectativa. ¿Me estás llevando en secreto a comer algo bueno? Me miró, luego volvió la mirada. No, voy a buscar un lugar adecuado para encerrarte. Ryan aún me llevó a comer lo que me gustaba. ¿Cómo piensas encerrarme? Después de comer, lo seguí de vuelta al coche. Levantó la carpeta del asiento trasero y luego me llevó al departamento de registro civil en la comisaría. Ryan, muy serio, sacó un documento traducido y certificado por La Haya. Mi estado civil en mi registro cambió de soltera a casada. Parpadeé mirándolo. ¿Este es tu encierro? Levantó las cejas. Es una sociedad regida por la ley ahora, usando la legalidad del matrimonio para reducir tus posibilidades de bigamia. Golpeó mi cabeza, para evitar que tengas un marido en el extranjero y otro en casa. Abrí la puerta del coche en silencio. Él extendió la mano y la cerró. Entonces, ¿fuiste a verlo? No, quería verte a ti. Lo miré, para recogerte y llevarte a casa. Amor, le dije. Él era tan malo, haciéndome reconciliar primero incluso durante nuestra Guerra Fría. Él preguntó, ¿qué compensación quieres? Para los demás, Ryan era el caballero refinado moldeado por una educación de élite. Nunca se dejaría llevar por adicciones incontrolables que rompen las reglas, ni se vería atrapado en una situación pasiva sin salida. Pero ahora, en el estacionamiento, en el coche, le cubrí la boca y la nariz. Él bajó la mirada hacia mí. A medida que la sensación de asfixia se extendía, permanecía contenido y calmado, respirando desde el abdomen, controlado con fuerza, arrastrándome a mí también, subiendo y bajando. Estaba al borde de no poder respirar, sus ojos enrojecidos. Las cosas se fueron demasiado lejos. Él tomó mi muñeca, apartando mi mano, con su deseo crudo liberado. Su mirada tenía la autoridad inherente de alguien en control, pero tuvo que bajar la cabeza. Susurró suavemente. Lisa, colapsé en sus brazos, jadeando. El teléfono sonó, una llamada desconocida. Mi mano tembló y accidentalmente respondí. Lisa, en el coche calentado. La voz de Eric era especialmente clara. He investigado. Ryan ya está casado en el extranjero. Te han engañado. Eric continuó sin inmutarse. Si me suplicas, puedo ayudar a registrar a tu hija. Asustada, tosí violentamente. Él notó que algo andaba mal y preguntó, ¿qué estás haciendo? Ryan se recostó en el asiento. Levantó una ceja y me ayudó a respirar. Luego tomó el teléfono y dijo solo una cosa. Ella no está disponible. Eric lo reconoció. Después de medio minuto de silencio, colgó. Al día siguiente, se difundió la noticia de que Eric se iba a casar. Escuché que la novia era su primer amor de la secundaria. Capítulo 09. Mientras empacaba, preparándome para dejar el país y regresar a casa, el monitor de la clase me llamó. Ven a la reunión de la clase. Ve a los profesores, dijo. Podría pasar mucho tiempo hasta que nos volvamos a ver. ¿Quién sabe cuándo? Acepté. No esperaba encontrarme con el primer amor de Eric. Emma, esa bonita estudiante transferida. ¿Cuántos quilates? Estaban tocando el anillo de compromiso en la mano de Emma. Los recién llegados también estaban ansiosos por saludarla, pasándome de largo, apretándose en mi silla. Tú, me llamó. ¿Te importa moverte? Finalmente, no había más asientos, así que pedí una silla extra al camarero. Pero Emma habló, diciéndome que me sentara a su lado. Miró mi bolso. Vaya, este bolso está tan viejo. ¿Cuántos años hace que no lo cambias? Alguien curioso preguntó. ¿Cuánto costó? Este bolso era uno hecho a mano por Sofía y por mí.
No mucho, dije. Parece de 30 o 40. No, la persona insistió en una respuesta. Alguien habló por mí. ¿Y qué si lo es? Mientras funcione. Esa persona se burló. Solo las personas sin dinero se consuelan así. La atmósfera se volvió incómoda, y Emma decidió hacerse pasar por buena. Me tomó de la mano, su voz llena de lástima. Vivir así ya es bastante bueno. Escuché que estás criando a un hijo sola. Ni siquiera tuviste una boda, ¿verdad? Es una pena, en tus circunstancias. Sería difícil encontrar a alguien más. Las personas a su alrededor sonrieron y la secundaron. ¿Quién podría compararse contigo? En ese entonces, simplemente no pudimos ganar. Cuando llegó el momento de irse, Eric entró en la sala privada. Todos habían asumido que no vendría. Dijo que estaba allí para recoger a Emma. Nuestros compañeros de clase los elogiaron con admiración, ofreciendo interminables buenos deseos. Me giré para irme con la multitud, pero al pasar junto a él, Eric me agarró de la muñeca. Luego la soltó. ¿Qué tal si vienes conmigo? Su pregunta repentina atrajo la atención de todos. ¿Dónde estás viviendo ahora? La sonrisa de Emma se congeló, y agarró el brazo de Eric. Sí, podemos llevarte ya que nos queda de paso. No hace falta, dije. Voy a tomar un taxi. Antes de que pudiera terminar, un compañero de clase borracho intervino. ¿Nadie viene a recogerte? Era el que una vez quiso agregarme en WeChat. Creíste que eras demasiado buena para mí, siempre tratando de llegar a algo más alto. Se burló. Pensabas que Eric se enamoraría de ti. Las mujeres como tú siempre son tan orgullosas, arruinándose a sí mismas. Justo cuando hablaba, un coche se detuvo en la entrada. La nieve se levantó en el aire. Ryan subió los escalones, sosteniendo un paraguas. Lo reconocí y corrí hacia él. ¿No se suponía que estabas en una reunión? Terminó temprano. Su aparición causó revuelo en la multitud. ¿No decían que no estaba casada? ¿Quién es ese tipo? No sé, pero es muy guapo. Por muy guapo que sea, no puede ser comida. Eric miró fijamente la mano de Ryan apoyada habitualmente en mi cintura. Habló lentamente. ¿Qué? ¿Eres así de atento con todos tus amantes? Con esa sola frase, la habitación quedó en silencio, y las miradas dirigidas hacia mí se volvieron más desdeñosas. Ryan levantó el puño y golpeó a Eric en la cara. No se contuvo. La sangre apareció de inmediato en la comisura de la boca de Eric. Ryan agarró a Eric por el cuello de la camisa y dijo con calma, «Ella es tu cuñada, mi esposa legal». Los ojos de Eric se estrecharon, atónitos. ¿Casados? ¿Cuándo se casaron? Hace 5 años. Ryan se enderezó, limpiando la sangre de su mano. Al escuchar eso, Eric me miró. Sus ojos estaban llenos de sorpresa y desconsuelo. ¿Solo 1 año? En solo 1 año, lograste olvidarme por completo. Enséñame, ¿cómo lo hiciste? Ryan bloqueó su vista. ¿Con qué derecho haces estas preguntas? ¿Cómo lo eres? La multitud en la puerta creció. ¿Qué pasó? ¿Por qué están peleando? Alguien intentó intervenir, pero lo detuvieron. Ese es el hermano mayor de Eric. El rostro de Emma se puso pálido. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué ella? Pero nadie le respondió. Tomé la mano de Ryan y le dije al monitor de la clase, «Nos vamos ahora». Eric se apoyó en la barandilla, mirándome irme. Esta vez, realmente no miré atrás, aunque su rostro estaba cubierto de sangre. Capítulo 10. No esperaba volver a ver a Eric. Las puertas del ascensor se abrieron. Él estaba parado en mi puerta, esperando desde hacía mucho tiempo. La colilla de cigarrillo quemaba su mano, pero no parecía notarlo. Dijo que estaba allí para entregar una invitación, la de su boda con Emma. Una cuñada debería asistir. Las heridas en su rostro aún no se habían curado del todo. Su ceja estaba amoratada y se veía pálido y demacrado. Cuando usó ese título, sus ojos tenían una burla autodespectiva. Si te sientes incómoda, no tienes que venir. Tomé la invitación, mirando hacia la foto. Él me miraba con atención. Cuando mi cabello se soltó, instintivamente extendió la mano para apartarlo detrás de mi oreja, pero yo me moví primero. La palma de mi mano tocó el dorso de la suya. Retiré mi mano y le dije, «Esto es lo mejor. Eric, tú tienes a tu amor, y yo tengo al mío». Buscó en mi rostro cualquier señal de emoción forzada, preguntando, «¿No me odias?» Cuando el amor llega a su fin, ya no puedes distinguirlo. Solo me siento cansada. No quiero volver a verte. Pero ahora, todo está en el pasado. Eric, nunca pensé que sería yo quien dijera estas palabras. Fuimos amigos una vez, y sinceramente te deseo lo mejor. Sus ojos estaban secos. Su sonrisa tenía una tristeza inevitable. Gracias. Volvió el rostro, sin mirarme más. Si no hay nada más, me iré. Lisa, preguntó casualmente.
¿Cómo te ves con un vestido de novia? Me quedé en silencio un momento. Eric, eso no tiene nada que ver contigo. Abrí la puerta y entré, pero él agarró mi mano, sin dejarme ir. ¿Cómo podría no tener nada que ver conmigo? Su voz se quebró. Yo estuve aquí primero. Se hundió, presionando mi mano contra su frente. Yo estuve aquí primero. Me quisiste durante 10 años. No quiero casarme con nadie más. Solo te quiero a ti. Vuelve. Empecemos de nuevo. Sentí humedad en el dorso de mi mano. En todos estos años, nunca había visto llorar a Eric de esta manera. No sabía por qué lloraba, pero sabía que después de 10 años, no quería esas lágrimas tardías. Después de llorar incontables veces por él, finalmente entendió algo. Si las lágrimas contarán, entonces los amantes no serían traicionados. Si pudiera. Retiré mi mano y dije con calma, preferiría no haberte conocido nunca. Capítulo 11. Ojalá te hubiera conocido antes. Ryan me dijo de repente mientras le ayudaba a aplicar medicina en el brazo. Te esperaré después de clases. Te acompañaré a casa, para que no tengas que vivir tan difícilmente sola. Mi mano se detuvo, sosteniendo el hisopo de algodón. Luego lo rodeé con mis brazos y piernas, abrazándolo fuerte, y toda mi inquietud se disipó. Dije, todavía tenemos muchas décadas juntos. Los labios de Ryan se curvaron, y se inclinó para besarme. Su beso me hizo perder gradualmente el equilibrio. Sus manos eran indisciplinadas, sin reglas, y nuestras respiraciones se volvieron caóticas. Me levantó y me colocó en la isla de la cocina. A nuestros pies, escuchamos ladrar a un perro. Ambos nos detuvimos. Ryan recogí a un perro callejero. En la esquina, un perrito blanco asomó la cabeza desde la caja. Él bajó la mirada, se detuvo, y sin razón, sonrió. Tiró suavemente de mi camisa, limpiando mis labios, y me abrazó tiernamente. Dijo que él también solía tener un perrito. ¿Cómo se llamaba? Eros. Eso suena familiar. Tuve un destello de realización. Tu estación de esquí privada tiene el mismo nombre. Lo extrañaba, pero por más que buscara, no podía encontrarlo. Ryan adolescente, decidido a no olvidarlo, le puso al monte nevado el nombre del perro. En sus 20s, Ryan, en ese pico cubierto de nieve, no pudo encontrar ni rastro de mí. Hizo un deseo a la montaña Eros. Perrito, perrito, tráela de vuelta para mí. Y luego, escuchó el sonido de una campanilla. Extras. Solo una mujer. La mañana en que Lisa se fue, Eric se despertó, extendiendo instintivamente la mano izquierda, solo para encontrar las sábanas frías y vacías. Le tomó 3 minutos aceptar el hecho de que ella se había ido. No era nada. Si quería irse, podía irse. No era una relación que necesitara compromiso. Contrató una empresa de mudanzas. Empacó todas sus cosas, una por una, hasta que el lugar quedó vacío. Estaba bien así. Ojos que no ven, corazón que no siente. Un amigo lo invitó a beber, y él fue. Tampoco preguntaron por ella. Después de todo, no era una relación que hubiera sido bendecida. Solo estaba un poco aburrido. Volvió a la oficina para trabajar horas extras. El proyecto de la startup estaba lo suficientemente ocupado como para hacerlo sentir que se estaba muriendo. Ya no estaba aburrido. Cuando llegó a casa, todo era suyo, justo como estaba acostumbrado. Estaba bien así. Nada quedó demasiado cómodo. Se quedó dormido enseguida. Si tenía que culpar algo, era la almohada. Al cerrar los ojos, todo lo que podía escuchar era su voz. Eric, ¿se siente bien? Me llevó mucho tiempo elegirla. Eric, ¿qué estás haciendo? Eric, ¿cuándo vuelves a casa? Le tomó 1 año. Cada noche, intentaba olvidar su voz. No seas tan inútil, solo una mujer. Pero no importaba qué, no podía olvidarla. La noche en que terminó en el hospital debido al agotamiento, encontró un momento de respiro en su inconsciencia. Finalmente, su mente estaba en silencio. Cuanto más tranquilo está, más clara se escucha la voz interior. Cuando ella vuelva, la perdonaré. Así que, por favor, vuelve pronto. Cuando despertó, su mente estaba clara. Canceló su boleto. No quería escuchar más sobre Lisa. En el último día antes del alta, vio a una pareja joven a través del vidrio. El chico había sido atropellado por una scooter eléctrica. La chica estaba llorando angustiada. Sus lágrimas seguían cayendo, y en algún momento, Eric volvió a pensar en Lisa. Recordó cómo ella lo cuidó día y noche de esa manera. Una vez también lloró de pánico así. En ese momento, a Eric le pareció ridículo y le preguntó, ¿por qué lloras? ¿No estoy bien? Lisa sollozó, sus ojos confusos mientras lo miraba y le preguntaba, ¿quién soy para ti? Antes de eso, Lisa siempre se comportaba bien, siempre medida, nunca exigiendo que él se comprometiera con su relación.
Pero esa vez, ella dijo, Eric, no soy ni tu familia ni tu esposa. Si algo te pasa, ni siquiera puedo firmar el consentimiento para la cirugía. El anciano en la cama de al lado dijo, joven, tienes suerte. Esta chica se preocupa tanto por ti. La mirada de Eric vaciló, extendió la mano y abrazó a la llorosa Lisa. Después de ese alta del hospital, Eric le dijo, me casaré contigo. Pensó que Lisa seguramente aceptaría, pero al día siguiente, ella se había ido. La casa estaba vacía. Nunca volvió a conocer a alguien como ella. Más tarde, ella realmente volvió. Se convirtió en la esposa de Ryan. Tuvo su propio hijo. Eric pensó que él también debería casarse. Quería casarse con la persona que amaba desde hacía 10 años. Alguien que tenía que ser mejor que ella, pero no había tal persona. Y a ella no le importaba en absoluto. Nunca miró atrás. Le tomó muchos años después de la partida de Lisa entender algo. Aquellos que traicionan el amor verdadero, nunca tendrán amor.